Saludos, mis queridos hermanos. Es una bendición para mí el volver a estar delante de ustedes a través de este medio y seguir estudiando la bendita palabra de Dios en esta serie de temas titulada Aprendiendo de Jesús. Vamos a analizar un aspecto más de la vida del Señor Jesús, de la cual todos nosotros podemos aprender e imitar en nuestra vida y ministerio. El Señor Jesucristo, queridos varones, durante su vida tuvo un ministerio incansable, ninguno como Él. Desde el mismo comienzo del ministerio terrenal de Jesucristo, inició predicando el Evangelio de Dios. Dice Mateo capítulo 4, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo podemos observar en los evangelios que pasaba días enseñando y predicando a las multitudes y noches enteras orando, es decir, clamando a su Padre Celestial. Si algo resumiera el ministerio del Señor Jesucristo serían los milagros, las parábolas y los encuentros con las personas que Él tuvo en su vida. El Señor Jesucristo predicó el Evangelio de manera fiel y de manera constante, dejándonos ejemplo para que nosotros imitemos sus pisadas. Como dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25, escribe lo siguiente, inspirado por el Señor, inspirado por Dios, dice la palabra de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Observemos que el Señor Jesucristo quiere que sigamos e imitemos sus pisadas. Dice el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Podemos aprender del Señor Jesucristo, hermanos, cómo Él predicaba el Evangelio, cómo Él compartía las buenas noticias a todas las personas posibles. Podemos ver en la palabra de Dios algunos ejemplos muy claros y prácticos. Por ejemplo, Jesús y su encuentro con Nicodemo, que aparece en Juan capítulo 3, del versículo 1 al versículo final, dice la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 3, y es allí donde encontramos que Nicodemo vino al Señor Jesucristo de noche e inmediatamente llama a Jesús Rabí, que quiere decir maestro, y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Notemos cómo el Señor Jesucristo no le responde a esto, sino inmediatamente en el versículo 3 le habla a Nicodemo de la urgente necesidad del nuevo nacimiento. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es aquí en este capítulo, famoso y conocido por todos nosotros, que menciona el Señor el versículo 16, sin duda el versículo más conocido de toda la Biblia en el mundo, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bendito sea Dios por este capítulo, el capítulo 3, y claro, por toda la Biblia, sobre todo por ese encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo. Podemos observar que el Señor aprovechó la oportunidad para hablarle del reino de Dios y de su urgente necesidad de salvación. También encontramos el encuentro de Jesús
con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, ahí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y es aquí donde el Señor, cansado del camino, llega junto al pozo, se sienta a esperar a la mujer samaritana que habría de salir por agua. Y es aquí donde empieza un diálogo muy interesante, donde la mujer primero pone ciertos prejuicios, el Señor habla con paciencia con ella y dice el versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y podemos ver cómo la mujer samaritana creyó. Y no solamente ella, sino todos los samaritanos también por el dicho de ella. Y Jesús se quedó varios días más compartiendo su palabra con ellos. Podemos ver también Jesús, el encuentro de Jesús y el joven rico que quería seguirle, pero cuando supo el costo de lo que implicaba se fue muy triste. En Mateo 19 aparece la historia, versículos 25 al 26 es donde Jesús dice a sus discípulos después que el joven rico se va, les dice el Señor a sus discípulos, cuán difícilmente entrará un rico al reino de Dios, por lo cual es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y los discípulos se asombran y preguntan, ¿quién pues podrá ser salvo? Y es donde el Señor les dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y también encontramos el encuentro de Jesús con Zaqueo, y es donde aparece en Lucas 19, 9 al 10, la afirmación de Jesús, después de que Jesús menciona que la salvación ha llegado a su casa, dice el Señor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y podemos ver también cómo se movía Jesús con las multitudes y cómo las atendía. Les invito a que busquemos en sus Biblias Mateo 9, 35 al 38, por favor, Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, podemos ver aquí algo muy especial y aprender de Jesús a cómo predicar el Evangelio. Dice la palabra de Dios, Mateo 9, 35 al 38, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Preguntémonos, hermanos, ¿cuál fue la clave de Jesús para predicar el Evangelio? ¿Cuál fue la clave de Jesús para tener un tan incansable ministerio en su vida? La clave, hermanos, fueron algunos pasos que yo encuentro aquí. Él primero se involucró con la gente, se involucró con la gente. Dice el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Podemos ver en primer lugar que el Señor se involucró con la gente y lo hizo a pie, no apoyado de ninguna manera, ¿verdad?, con un medio de transporte. Sin duda en algunos momentos pudo haber usado, no sé, algún tipo de carruaje, caballos, pero dice la palabra de Dios que recorría y en ese tiempo lo hacía a pie, recorría las grandes ciudades, pero también las pequeñas aldeas.
Esto me habla de su gran amor por todos, sin excepción y sin acepción de personas. Sin lugar a dudas, el Señor Jesús saludaba a las personas, las atendía, las escuchaba en sus necesidades y el Señor también los sanaba. Podemos ver que el Señor Jesucristo se interesó por la gente, por cada uno de ellos en lo particular. El Señor se daba el tiempo de conocer a las personas e involucrarse completamente con ellas. Esto me muestra, hermanos, que si queremos nosotros imitar el ministerio del Señor Jesús al evangelizar, necesitamos en primer lugar involucrarnos verdaderamente con la gente, escucharla, atender a la gente, ser amables con ellos, ser cordiales e interesarnos en ellos de todo corazón. Preguntémonos, hermanos, ¿qué tanto nos estamos involucrando con la gente? ¿Qué tanto nos estamos interesando por las personas? Debemos interesarnos más en las personas verdaderamente. Primer paso, se involucró con la gente. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Al ver la necesidad del mundo, ¿nos estamos involucrando con ellos? ¿O como varones estamos siendo egoístas y solamente viendo nuestras propias necesidades e intereses? Número 2, ¿cuál es el segundo paso que encuentro aquí? Observó a las multitudes, dice el versículo 36, y al ver las multitudes. El segundo paso que encontramos en esta porción para aprender de Jesús a predicar el Evangelio es observar las multitudes. Podemos ver que el Señor no simplemente las veía físicamente, sino veía más allá. Las miraba con atención y con todo detenimiento, es decir, veía sus necesidades más profundas y básicas. Nosotros, hermanos, si deseamos adquirir este precioso hábito de evangelizar y aprender de Jesús, necesitamos observar con aún mayor detenimiento a las multitudes. Tenemos que ver sus necesidades más profundas, contemplar su situación en la que se encuentran, observar sus limitaciones y sentir su dolor. Necesitamos aprender a ver a la gente como Dios las ve. Pero preguntémonos, ¿qué fue lo que vio nuestro Señor? ¿Qué fue lo que contempló? Sin duda el Señor vio y pudo observar los vicios y las adicciones en las que se encuentran las personas. Sin duda el Señor pudo observar a las madres solteras viviendo sin la protección y la provisión de un varón en su hogar. Sin duda el Señor vio a los matrimonios en problemáticas y separaciones constantes. Sin duda el Señor vio a los niños creciendo sin el ejemplo de sus padres. Sin duda el Señor pudo ver la corrupción en el mundo, la violencia en los hogares y las multitudes cansadas y esparcidas como ovejas sin pastor. El Señor vio las multitudes y eso le llevó a la compasión. Hermanos, ¿estamos viendo a la gente en su dolor y sufrimiento? ¿Estamos contemplando a las multitudes? Ojalá que sí. Tercer aspecto, tercer paso. Tuvo compasión por la gente. Tuvo compasión por la gente. Es lo que dice el versículo 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Notemos que no basta solamente con ver las necesidades de las personas, sino hay que hacer algo al respecto. Hay que actuar, hermanos, lo más pronto posible. La gente se está perdiendo sin Cristo. Las personas están yendo a la condenación eterna. La compasión es lo que nos lleva a ponernos en los zapatos de las demás personas que están sufriendo y actuar en favor de ellas. Esto fue, hermanos y amigos, lo que Cristo hizo. Se involucró con ellos, pero también fue movido por la compasión. La compasión viene de una palabra que significa compasio, de una palabra que es compasio, y literalmente significa sufrir juntos, tratar con emociones, con simpatía a los demás. Es un sentimiento humano que se manifiesta a partir del sufrimiento de otro ser. La compasión describe el entendimiento del estado emocional de otro
y es con frecuencia combinada con un deseo de aliviar o reducir el sufrimiento ajeno. Preguntémonos, hermanos, ¿cómo está nuestra compasión por los demás? Podemos ver este paso importante en la vida y en el ministerio del Señor Jesucristo. Si nosotros queremos aprender de Jesús, a predicar el Evangelio, tenemos que aprender a tener compasión por los perdidos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Nuestro corazón sufre al ver las necesidades de los demás? Ojalá que sí. Si no, tenemos que pedirle al Señor que inflame nuestro corazón por un amor renovado y por una compasión muy especial por las personas. Y número 4, cuarto paso, compartió la necesidad que vio con otros. Compartió la necesidad que pudo contemplar con otros, en este caso con sus discípulos. Dice el versículo siguiente, versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Observemos cómo el Señor contempló la gran necesidad de involucrar a otros en la obra, ya que es imposible hacer la obra de Dios uno solo. Por ello habló a sus discípulos, con el deseo de que ellos también se involucraran en tan importante y trascendente labor. Hermanos, recordemos, el Señor nos quiere usar en su bendita obra. Podemos compartir el Evangelio. Debemos hacerlo. Debemos aprovechar esta sensibilidad que hay en los corazones de las personas por la contingencia sanitaria y tenemos que hacer algo. Tenemos que compartir a los demás de la salvación que solamente encontramos en Cristo. Tenemos que mostrarles que solamente Cristo salva. Tenemos que mostrarles que Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo y que solamente Él puede quitar el pecado del hombre. Podemos mostrarles a la gente que Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por Él. Hermanos, necesitamos compartir la necesidad con otras personas más y recordar que el Señor nos quiere usar en su bendita obra. Y número 5, número quinto y último paso, oró por la necesidad de más obreros. Oró por la necesidad de más obreros. Dice el versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sin duda el Señor, hermanos, oraba por esta petición, de tal modo que también instó a sus discípulos a que oraran por esta gran necesidad. ¿Qué necesidad? Que más obreros se unan a este trabajo y a esta tarea trascendental. Podemos ver que el último paso que encontramos en esta porción es orar, es rogar que el Señor envíe más obreros a su mies. Hermanos varones, tenemos que orar por más obreros del Señor, por más pastores, por más misioneros, por más evangelistas, por más maestros de la palabra de Dios, pero también por más varones que se levanten para servir fielmente al Señor en su obra. Necesitamos unirnos a orar con más fervor, pero también a levantarnos porque el Señor nos está llamando a servirle, sin lugar a dudas. Y hay una gran necesidad actualmente, hermanos, y es por más personas que compartan el Evangelio, por más varones que anuncien las buenas nuevas a otras personas más. Necesitamos hacer esta labor con fidelidad, con constancia. Como conclusión, solamente quiero decirles que aprender de Jesús para evangelizar, hermanos, es posible. Si nosotros seguimos los pasos anteriores, si lo hacemos, podemos hacer evangelismo con la ayuda de Dios como Jesucristo lo hizo. Nos toca imitar su ejemplo, seguir el hábito de predicar el Evangelio y de aprovechar esta contingencia para hacer la obra de Dios como Él nos manda y como Él nos pide. Dice la palabra de Dios para finalizar. Leo de nuevo esta porción, la porción central, Mateo 9, 35 al 38, dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha,
mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, tenemos que orar, que el Señor nos impulse a predicar el Evangelio, que el Señor nos motive a hacer esta labor con fidelidad y constancia, aprendiendo del Maestro de Maestros, aprendiendo de Jesús a predicar el Evangelio. Que Dios les bendiga grandemente.